UID. Reinventemos el futuro. Buenas noches, saludos cordiales. Se está instituyendo una nueva categoría laboral, los trabajadores de cristal. Las reformas al Código del Trabajo y otras leyes en temas vinculados al acoso laboral y la erradicación de la violencia pretenden crear un ambiente sano y favorable para los trabajadores. Ese es el propósito. Las relaciones de trabajo, sin duda, son muy sensibles. Legislar con extremo puede desalentar la contratación de personal y premiar la mediocridad. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El pasado 22 de febrero la Asamblea aprobó por unanimidad la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo. Esta ley, que contiene 11 artículos, ha generado fuertes discrepancias e incluso preocupación. Preocupación en un país en donde la informalidad y el desempleo no logran reducirse. En todo caso, revisemos algunos de los puntos que han generado debate. Vamos a ver. En la ley se señala que la no desconexión digital es una forma de violencia y acoso laboral. Es decir, cuando un empleador llama o envía mensajes o correos electrónicos fuera del horario laboral. También se toma en cuenta como infracción el desacato al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de la privacidad de la intimidad personal y familiar. La ley además contempla una sanción por el cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita por parte del trabajador. También se tipifica como violencia psicológica y patrimonial la reducción de la remuneración. En caso de que se compruebe acoso o violencia, el inspector de trabajo emitirá sanciones pecuniarias en contra de la persona natural o jurídica que haga las veces de empleador. Además, dispondrá medidas de reparación. Vale decir que esta ley ya está en manos del presidente de la República, quien podría vetarla y cambiar parte de la normativa o su totalidad, así como también podría ratificarse en el texto. ¿Por qué este paquete de reformas ha causado tanto ruido? ¿Se trataría de una ley populista o el Ecuador en realidad es un país que necesita reglamentar de forma más estricta los derechos de los trabajadores? Vamos contigo, Andrés. Gracias. Y nuestros invitados de esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. María Teresa Pasquel. María Teresa es la ponente de la ley en contra del acoso y violencia laboral. Saludamos en Guayaquil a nuestro invitado Francisco Jarrín. Él es el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Nos acompaña en el estudio en Quito Rodrigo Gómez de la Torre. Él fue representante, integrante del Consejo del Trabajo en representación de los empleadores. Y nos acompaña Hugo Larrea. Él es abogado especialista en temas laborales. Empezamos. María Teresa, ¿por qué es necesaria una ley de estas características o unas reformas como las que ustedes han planteado? Muchísimas gracias por la invitación, Andrés. Es un gusto estar aquí para poder conversar, para poder dialogar respecto a conocer más sobre el espíritu de esta ley. Esta ley pues tiene el fin de institucionalizar, de afianzar todo lo que se ha venido tratando laboralmente de hace muchos años, llegar ya a un establecimiento legal sobre cómo cuidar el ambiente laboral, sobre cómo crear condiciones para que los empresarios se sientan que su equipo de trabajo está bien llevado, está bien organizado, está sano, está equilibrado, tiene un ambiente de respeto en el que podemos trabajar y producir más. Y en el momento, actualmente, las condiciones son muy complejas. Hay mucha violencia, hay mucho enfrentamiento, hay mucho abuso. ¿Qué es lo que ocurre a esta hora? A esta hora lo que está pasando en el mundo y en el país es que hay muchísima violencia. Lo vemos a diario. Lo que queremos es erradicar la violencia en el país. Estamos en esa búsqueda, ¿no? ¿Y por qué no empezar casa adentro?
¿Por qué no empezar desde los hogares? ¿Por qué no empezar desde las empresas, desde las escuelas? Trabajar en esto de y para eso, que me institucionalizar parece un propósito absolutamente válido, ¿se necesitan leyes? Existen ya normas, existen ya estructuras, disposiciones constitucionales relativas al trabajo en el país. Existen varios convenios internacionales, incluso el convenio 190 de la OIT del año 19, en el que justamente ya se habla sobre los temas de violencia, sobre cómo definir los casos de el clima laboral, el respeto dentro de las organizaciones, cómo manejar la violencia y el acoso. Ya se venía tratando desde el año 2019 con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Luego, en el Ecuador se ratificó este convenio y se estableció justamente el hecho de cómo cuidar, evitar el bullying laboral, evitar incluso se habló del síndrome del burnout, el síndrome del quemado, tener condiciones de trabajo adecuadas a todos los niveles. No pensemos que esto es solo para el beneficio de los trabajadores y en detrimento de las empresas. Yo soy psicóloga organizacional, he trabajado 14 años dirigiendo recursos humanos en organizaciones. Desde los 19 años manejo y dirijo y cuido a la empresa, al desarrollo de las organizaciones, pero también con el desarrollo y el crecimiento de cada individuo, porque si no cuidamos a los individuos, la organización no crece. Ok, vamos a ir con Rodrigo. Rodrigo, el espíritu es loable, suena bien, digamos. A ver, creo que es importante reconocer que las normas de acoso laboral no es que son nuevas, ya están en el Código del Trabajo, el artículo 46 enumerado, me parece, luego del 46. Pero aquí hay un tema. Esta propuesta de reforma aprobada con bombos y platillos en la Asamblea, yo sí la siento un poco populista. ¿Por qué? Porque necesitamos diferenciar claramente qué es violencia y qué es acoso. Aquí les ponemos como violencia y acoso como que fueran lo mismo. No son lo mismo. Hablamos de que, y leo tal cual, y concebidas como violencia, que se ocurran una sola vez o de manera reiterada. O sea, con una sola vez ya estamos calificando violencia, lo que determina la ley. Y vienen parámetros y conceptos ambiguos, como dice. Y continúo la lectura, que resultan o pueden resultar en un daño físico, comprensible, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital. ¿Qué es un daño simbólico? Porque es total y absolutamente subjetivo. Y son temas que, de acuerdo a lo que determina el mismo artículo 42, que los casos de violencia irán directamente al trámite legal correspondiente con la autoridad laboral competente. Ok, hagamos una pausa ahí, Rodrigo, porque claro, queremos conocer algunos de los contenidos de la ley. Vamos a ir con Guayaquil. Quisiera, Francisco Jarrín, pedirle su apreciación respecto al contenido de esta iniciativa parlamentaria que depende ahora de una definición del Ejecutivo, del presidente. Bienvenido, Francisco. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, un gusto estar acá en el programa. Saludos a los que nos acompañan y a todos los televidentes. Para nosotros la ley aprobada por la Asamblea realmente preocupa porque no genera las condiciones para mejorar el ambiente laboral, la seguridad jurídica, ni la contratación de generar oportunidades de empleo que necesita el país. Realmente ya existen leyes que permiten precisamente cuidar lo que tiene que ver con la violencia y el acoso. La ley no ha sido consultada como debería haber sido consultada a través de lo que recomienda la misma OIT, de que estas normas que afectan la relación laboral se consulten de forma tripartita. De hecho, que participe el gobierno, que participen los trabajadores, que participen los empleadores, para que precisamente no se atente contra la seguridad jurídica y permita generar que esto vaya en la dirección contraria. Cuidado, realmente buscamos generar oportunidades de empleo y esto realmente genera más bien lo contrario por ese lado. Ok, muchísimas gracias. Voy con el doctor Hugo Larrea y voy un poco en el tema que acaba de plantear Francisco Jarrín, en el sentido que ya hay legislación. Hugo, ¿qué nos puede comentar sobre lo que existe actualmente en la norma? Por favor, buenas noches.
Buenas noches con todos y gracias por la invitación. Efectivamente, nunca podría haber mal el hecho de que se quiera legislar o mejorar o ampliar la legislación vigente respecto al acoso, incluyendo la violencia o una definición más amplia. El tema es que, como ya se ha dicho, y efectivamente esto ya está en el Código del Trabajo desde noviembre del 2017, existe un procedimiento especial, existe una instancia incluso de mediación previa, y esta ley, si bien la complementa y la amplía, yo creo que para evitar lo que Andrés dijo usted en la introducción, trabajadores de cristal, es importante hacer precisiones y evitar que se preste a susceptibilidades o subjetividades que puedan generar confusiones. Por lo tanto, creo que es una norma perfectible. ¿Usted cree que hay elementos subjetivos en la ley, doctor, por favor? Sí, por ejemplo, existen dos definiciones de acoso y violencia laboral. ¿Por qué, si ya existía una definición en el código, esta ley viene a introducir otra? Esas dos definiciones hasta podría hablarse que son contradictorias, porque la definición que se introdujo en el año 2017 dice que es una práctica reiterada, y acá dice que por una sola vez o varias. Adicionalmente, en esta definición donde se introduce el término violencia, lo cual no lo veo mal, mezcla, por ejemplo, violencia física, violencia psicológica, lo cual es correcto, pero incluye, por ejemplo, la violencia sexual. Eso sería un error manejarlo en el ámbito laboral, porque eso es un delito penal y existe ya un procedimiento y es algo mucho más grave. Entonces no debe mezclarse. Coincido con mi antecesor que menciona que no se tiene claro qué es el daño simbólico, o habría que ver cuál es el alcance del daño digital. Adicionalmente, la violencia y el acoso laboral se han venido sancionando o tratando como una causal de visto bueno. El visto bueno que lo puede presentar tanto el empleador como el trabajador. El efecto es terminar la relación con distintas consecuencias, dependiendo. Pero, en este caso, al ampliarse las capacidades que tiene la autoridad del trabajo y tratárselo como una denuncia, hay una ambigüedad si es que se puede abstenerse de solicitar la terminación de la relación laboral y solamente buscar las penas pecuniarias, las medidas de protección, las medidas de reparación y obviamente las disculpas públicas que ya estaban. Creería que es importante, o vía reglamentaria o vía veto, que se realicen las precisiones correspondientes. Ok, muchísimas gracias, Hugo. Le doy, María Teresa, la palabra bajo los elementos que acabamos de escuchar, particularmente esto de que hay elementos subjetivos en esta iniciativa. Bueno, lo importante es conversar y aclarar las ideas, ¿no? Bueno, pero habría sido mejor eso antes de que se apruebe la ley. Bueno, eso es una ley que ya la tenemos nosotros clara y ya la tenemos determinada. Estamos justamente aprovechando estos momentos para poder aclarar y que la sociedad, el país, vea cuál es el fondo y cómo son las razones técnicas y operativas para el manejo correcto de esto. Bueno, en cuanto a que se creen empleados de cristal, yo creo que es al contrario, formar empleados de hierro, porque cuando una persona se siente con una autoestima bien puesta, cuando una persona se siente segura en su trabajo, se siente que tiene condiciones personales, primero personales, porque yo manifesté justamente cuando se pidió la reconfirmación de esta ley, que no se piense que esta ley es para tapar irresponsabilidades, para tapar incumplimientos, para tapar a gente que no es eficiente en su trabajo. Mediocridad, ¿no? En algún momento se dijo para socapar la mediocridad, en términos un poco más fuertes. Esta ley no es para eso. Yo creo que ante todo esta ley es para que los empleados eficientes, exigentes consigo mismo, que han tenido su esfuerzo, su dedicación, su entrega al trabajo total, porque es el crecimiento personal y el crecimiento grupal y el crecimiento organizacional, lo cual va a llevar al crecimiento del país, que es lo que estamos buscando. Justamente que haya empleados de hierro que se sientan que dentro de sus condiciones de superación personal también tienen un entorno laboral que les respalda. Vamos en detalles o en puntos que contiene esta ley. ¿Cómo definir, por ejemplo, el acoso laboral?
¿Cómo definir? Bueno, ahí vamos a ver que justamente a través de esta ley se vino a unificar, a legalizar, digamos técnicamente, todo lo que son estos términos que se han venido tratando desde antes, justamente como mencioné, desde la OIT en el año 2019, los derechos constitucionales que se establecieron justamente con la Corte Constitucional. ¿Pero cómo se define el acoso laboral? Por ejemplo, yo trabajo junto a un colaborador mío y no lo saludo. Vamos a diferenciar. Antes se hablaba en términos generales sobre violencia y acoso laboral. Ahora, ¿qué se ha establecido? Justamente a clarificar. Violencia, esa es la diferencia. La violencia puede ser una sola vez. Alguien que le da un golpe a una persona en una empresa es una sola vez una violencia. Sí, un incidente que se produjo en la empresa. Grave, imperdonable, que no se puede dejar pasar, porque si se deja pasar, ¿cómo incrementa la violencia? Es lo que estamos viendo en el país, en el mundo. Entonces la violencia es una sola vez, pero el acoso no es una sola vez. Y si yo no le saludo a mi compañero de escritorio, no le saludo, ¿qué pasa? Repetitivas. El acoso es de acciones Entonces repetitivas, debería haber continuas. una ley también que me disponga que debo saludar. No, en absoluto. Eso ya depende de la calidad humana de las personas. Sepamos escoger bien a los líderes, sepamos escoger bien a los jefes que tengan calidad moral, que sean ejemplo de convivencia, ejemplo de respeto, ejemplo de dignidad en una empresa, en una organización, porque esto no es solo para empresas privadas. Eso aclaremos a todos los señores invitados. A mí me hubiera gustado que también esté aquí un representante del área laboral, porque es importante que se escuchen los dos lados en un ente, en una organización en donde tenemos personas de jerarquías diferentes, ¿no? Okay. Y eso justamente ya depende de cómo los líderes hacen con su ejemplo el respeto, porque las gradas se barren desde arriba, ¿no? Vamos con Francisco. ¿Cuál es su apreciación de lo que acabamos de escuchar? Este concepto de acoso laboral y violencia, por favor. Lo primero que yo diría es tenemos que tener claro que en la OIT, de la cual Ecuador es parte suscriptor de los convenios, ya se establece la definición de lo que es la violencia y el acoso. En el caso particular de esta ley se introducen conceptos que no están definidos por la OIT y que realmente podrían perjudicar la actividad normal o extraordinaria de una empresa. Por ejemplo, la desconexión digital podría convertirse en un problema porque realmente hay hechos que muchas veces pueden llevar a las empresas a tener que tener una comunicación con, obviamente, los colaboradores. Voy a poner un ejemplo de seguridad, que hoy estamos viviendo problemas de seguridad. Nos pasa que en la logística nocturna puede haber asaltos y tiene que haber una conexión con el jefe de seguridad y obviamente los choferes que manejan las unidades. Y tiene que haber. Entonces, acá se pone en una categoría de acoso el tema de desconexión digital sin medir la operatividad de la empresa. En esto no ha sido consultado. Realmente la OIT, a través del convenio 144, habla de que las modificaciones laborales deben ser consultadas de forma tripartita, que deben participar los entes de gobierno, debe participar los trabajadores y obviamente los empleadores. En esto yo creo que, como se dijo hace un momento, esto debió haberse hecho antes de aprobar la ley para que precisamente nadie pueda estar en contra de buscar fortalecer las relaciones laborales. Y desde el sector privado nosotros y la Cámara de Industria también lo promovemos las relaciones laborales armoniosas en la empresa porque creemos que parte de la competitividad se da obviamente en colaboradores comprometidos con las empresas y por eso las empresas ya trabajan desde hace muchos años en generar entornos laborales favorables precisamente para lograr estos resultados y que obviamente haya una armonía en el trabajo, que es lo que se busca. Gracias. Rodrigo, por favor, su apreciación. Y tal vez este tema que acaba de plantear Francisco en Guayaquil, la desconexión digital. Yo creo que ahorita ya viéndolo a Francisco, viéndolo a Hugo, un saludo acá, habíamos estado conversando previamente los off the records. Creo que es importante que la ley, y yo entiendo el espíritu de la ley, este proyecto de ley fue presentado en la asamblea pasada por Rina Campaín, fue tratado en la comisión anterior, esto ha venido ya, no es que nació en este momento. Pero entonces ha sido debatida, se ha sido discutida. A nivel de asamblea, pero
A nivel de Consejo Nacional del Trabajo, como lo plantea Francisco, nunca se dio. Y esto puedo decir porque yo estaba en el Consejo en esa época. Más bien, el gobierno pasado sí nos quedó en deuda los debates en materia laboral. O sea, a mí lo que me parece, Rodrigo, es que como bien se ha señalado, el espíritu puede ser favorable, positivo, pero se logrará evitar tensiones, evitar peleas, evitar acoso, bullying, en fin, en las empresas. A ver, Andrés, yo aquí a todos los televidentes, yo creo que hay que ser muy claros. O sea, nosotros tenemos cualquier cantidad de leyes y nos encanta regular, sobreregular y sobrenormar. ¿Ya? Pero cada vez seguimos normando y usamos términos ambiguos. La ambigüedad es el enemigo principal de la confianza y por ende de la inversión. Conceptos como el simbólico, violencia y acoso en un solo concepto, está como un solo concepto, lamentablemente. La violencia y acoso en materia laboral se refiere a todo tipo de comportamientos y está en el artículo 46.1 reformado, que ocurran una sola vez o de manera reiterada. Acoso. ¿Cómo? A ver, es que ahí viene el tema. La ley, yo entiendo el espíritu de la comisión, pero lamentablemente, cuando llegamos a la autoridad competente dice ocurra una sola vez o de manera repetitiva, violencia y acoso. Entonces, no hay una diferenciación, y perdón que concluya esto, una diferenciación clara entre violencia y acoso. Y yo sí quiero plantearles algo. Definitivamente, al señor presidente, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, revisemos los conceptos claros. Los conceptos claros permiten legislaciones estables, permiten seguridad jurídica. Y yo creo que hay un tema que necesitamos analizarlo, y Andrés, tú lo mencionaste y lo parafraseo de otra forma. ¿Qué necesitamos? ¿Más educación o más sanción? Ok, hacemos una pausa, vamos a la publicidad, retornamos en un instante. Seguimos con más. Según el informe de la OIT denominado Prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo laboral con medidas de seguridad y salud en el trabajo, 1 de cada 5 personas con empleo ha sufrido algún tipo de violencia o acoso en el entorno laboral. El informe señala además que el acoso y la violencia conllevan un costo elevado para la salud de los trabajadores y por ende para la prosperidad de las empresas. Aquí también se detalla, por ejemplo, que varios países en el mundo han accedido a generar legislación en este tema. En América, Europa y Asia Central, las disposiciones están integradas principalmente en las leyes que regulan la seguridad y salud en el trabajo, mientras que en Asia Pacífico y los estados árabes, la atención se ha centrado más bien en abordar el acoso sexual en el ámbito laboral. En Dinamarca, por ejemplo, existe ya una ley que regula el acoso laboral. En El Salvador se reconoce en cambio este tema como un riesgo psicosocial, pero en España particularmente hay normativa muy explícita al respecto. En ese país la tasa de acoso laboral hasta 2022 fue del 15%, y aunque parezca un número bajo, la media en la Unión Europea es del 9%. En ese país, el 82% de las empresas tienen un protocolo para prevenir el acoso y la violencia laboral. En nuestro vecino Colombia también están tratando una ley sobre este tema, pero allí más bien se busca regular el teletrabajo e impulsar a que cada vez más empleados puedan laborar bajo esta modalidad. Con estos datos regresamos contigo, Andrés. Gracias, Belén, y vamos a seguir justamente esto que nos acaba de poner en escena, Belén. Me refiero a lo que ocurre en el exterior. Hay una serie de legislaciones, como se ha planteado, que tienen que ver con el tema. Pero esto se produce fundamentalmente en los países desarrollados, en los países industrializados. Doctor Larrea, desde la perspectiva de las experiencias internacionales y de lo que ocurre en nuestro país, ¿cuál es la apreciación que usted nos puede compartir, por favor? Sí, por supuesto. Como dije, yo celebro que exista en nuestro país y se haya acogido la legislación internacional y se haya reproducido los convenios en los cuales ya somos signatarios hace algún tiempo, donde se prevé, se sanciona y se trata el acoso laboral. El tema es que precisamente por circunstancias como las que anota, las ambigüedades o las subjetividades, es que se necesita hacer precisiones al régimen actual.
Yo veo, por ejemplo, hablando en positivo de lo que tenemos y lo que se ha adoptado, yo veo, por ejemplo, y viendo las cifras internacionales, veo, por ejemplo, algo muy importante, el hecho de que se haya considerado en esta nueva ley que en los planes de riesgo para efectos de seguridad, higiene y la salud se considere también los riesgos psicosociales o las eventuales contingencias donde puede haber situaciones de discriminación por género, filiación o acoso laboral. Entonces, es un progreso, sí, pero por supuesto que se tienen que hacer precisiones. Como hemos visto, no necesariamente la ley ha sido suficientemente discutida en el ámbito para todas las partes. Claro, ese me parece el tema central, María Teresa, la ambigüedad. Bueno, ¿Eso se va a aclarar con los reglamentos? ¿Cómo cree usted que va a ocurrir? perfectamente, es así, Andrés. Esta ley, nosotros estamos para fiscalizar y para legislar. Hemos emitido una ley, quienes tienen que ya establecer los procedimientos, el reglamento, la normativa, es el ente rector en lo laboral, que es el Ministerio de Trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo, una vez que toda ley es modificable y mejorable, ¿no es cierto? Si es que el despacho jurídico de la presidencia considera que se incluye algún término adicional o que se cambie algo, estamos dispuestos a que se pueda cambiar si es que se considera alguna cosa necesaria. Si no es necesario, la ley está ahí. Quienes tienen que establecer ya los procedimientos, las normas y el manejo correcto de la ley ya son los instrumentos y las organizaciones pero ahí podríamos como el Ministerio de Trabajo pensar, para que lleve con orden esto. Claro, lo que decía Rodrigo del populismo legislativo. O sea, sí, hacemos una ley que resulta atractiva, que resulta... Bueno, pero que en la práctica es difícil implementar. ¿Quiénes venimos votados por los ciudadanos, siendo yo una ciudadana y no siendo política nunca? He trabajado toda mi vida en el campo privado, como dije, en universidades 20 años, en empresas 15 años. He trabajado siempre en el campo privado y conozco muy bien qué es lo que tenemos que cuidar. Las empresas, el trabajo y a los empleados. Cada persona y cada individuo hace mucho para mejorar una empresa, o cada individuo hace bastante para dañar una empresa. Por lo tanto, hay que cuidar todos los miembros de la organización. Y no es populista porque yo no soy política, yo vengo de la ciudadanía y lo que se ha dado en la comisión que yo formo parte, que es la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social en la Asamblea, se ha dado esta ley que hemos votado muchas populistas, muchas leyes que son con un fin populista, pero hemos rescatado lo que puede ser normado, mejorado, puesto nuevamente a la luz para que en este tiempo de tanta violencia en el mundo y en el país como lo vivimos, empecemos a rescatar que esto de cuidar el respeto, la dignidad, el derecho a un trabajo honesto, honrado, tanto en el sector público como en el privado, con personas que cambiemos, con personas que vengamos a mejorar el país, pero que sea ya visto y especificado como una necesidad de llevar un buen ambiente laboral. Gracias. ¿Y esto va a estimular, va a promover fuentes de trabajo, Rodrigo? ¿Qué cree usted? Yo no creo que esto vaya a promover fuentes de trabajo. Esta norma tiene dos ambigüedades adicionales, contradictorias dentro del mismo código. Por ejemplo, acá se hace referencia a la reducción del valor del salario sin autorización del trabajador. El artículo 47.1 del Código del Trabajo determina los procedimientos para que se pueda reducir la jornada laboral y el salario. Eso está en el 47.1 del Código. ¿Y dónde está la contradicción ahí o la ambigüedad? Que esta de aquí te dice que es violencia, cuando el artículo 47.1 te lo permite. A ver, pero entonces, ahí rápidamente, para aclarar esto. Si me permites, completo la otra. A ver, sobre la reducción del salario. Respecto a esto, no estamos inventando lo que ya existe. Las normativas legales en el aspecto laboral establecen que cuando un empleador baja de puesto ya en una relación fija, laboral, ya definitiva de trabajo, le baja de puesto a un empleado, a un trabajador, y le reduce el sueldo,
Eso ya de ley está en la normativa, eso es despido intempestivo. Bueno, pero entonces, ¿para qué pusieron esto? Nadie puede quitar un salario que ya está establecido, nadie puede reducirlo. Eso es despido intempestivo. A ver, el 47.1 plantea exactamente la disminución del salario y con la reducción de horario laboral. Sí, con la reducción, pero si es y que no habla de cambio de 8 puesto. horas. El 192 del Código del Trabajo sí determina la posibilidad que con autorización del trabajador expresa y firmada se pueda cambiar de actividad. Ahora, si es que yo como inspector del trabajo llego el día de mañana, un trabajador firmó un acuerdo con el y se le cambió de actividad o no firmó el acuerdo, pongámosle en el caso extremo, ¿cómo le sanciono? ¿Como violencia psicológica y patrimonial o como despido intempestivo? Ok, ahí, Rodrigo. Es despido intempestivo si a una persona le degradamos de puesto, porque ya los derechos adquiridos son irrenunciables. Si gana un sueldo, nadie te puede decir usted baja de sueldo o le quito el puesto, usted ya no está acá, está allá. Si estás en un puesto ya legalizado, ya estás en un puesto permanente en una empresa. Eso es lo más lógico que puede pasar. Nadie puede decir, a ver, yo como jefe decido que usted se baje de puesto y de sueldo. Si es que le bajamos las horas y está de acuerdo, ok. Si vea, señor, por el asunto que tenemos en el país, en la empresa en este momento, no podemos determinar que trabaje 8 horas. Nos vamos a bajar para que trabaje 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? Y el salario a la mitad del sueldo. Y el trabajador acepta, firma una aceptación. Okay. Pero si tú le bajas de sueldo dejándolo en las mismas 8 horas, es despido intempestivo. Entonces, eso en este caso se podría entender que habría doble sanción por la misma acción. Violencia psicológica y patrimonial, por un lado, y además despido intempestivo. O sea, el código sancionaría 2 veces por el mismo efecto, por el mismo acto. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas están legisladas constitucionalmente como no se puede sancionar 2 veces por Vamos a ir con Guayaquil. Hugo Larrea, su apreciación de este debate y estos temas que generan cierto ruido, cierta dificultad para la implementación plena de esta iniciativa. Por favor, Hugo. Bueno, respecto al caso que tocaba Rodrigo, efectivamente resulta una ambigüedad. Ese cambio de ocupación o la reducción de la remuneración son 2 causales de visto bueno, en el último caso la reducción, y en el cambio de ocupación pues eso equivale al despido directamente, si bien también es una causal de visto bueno. ¿Por qué o cuál sería la mención de incluirla como un hecho de violencia patrimonial o un violencia psicológica? Y ya la sanción es la misma, y de hecho el acoso laboral es una causal de visto bueno. Entonces creo que es una abunda, y aquí sí parecería que confunde esta abundancia. Hay otras precisiones de naturaleza que es importante hacer. Yo celebro, repito, la iniciativa y la existencia de la ley, y si hay una reforma que la mejora, perfecto. Pero, por ejemplo, respecto a la falta de desconexión, tiene que establecerse excepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con el teletrabajo? Que dicen que el periodo de desconexión es hasta 12 horas. ¿Qué pasa si es que se llama a alguien que es un trabajador de confianza en el evento que laborare o está predispuesto a laborar sobre tiempo y no percibirlo? Estoy violentando o estoy generando un acoso de hacerle una consulta a una persona de confianza. No, esas cosas deben precisarse. Ok, esto quisiera que aclare usted, María Teresa, porque es el tema que más atención ha provocado. Perfecto, Andrés. Bueno, primero tenemos que establecer que la violencia puede ser en una sola ocasión. Un acto violento de un insulto, un golpe, puede ser en una sola ocasión. También en el acoso es actos repetidos y continuos para que sea acoso laboral, que tengo mis 8 horas de trabajo, un trabajador operativo, los que tenemos puestos ejecutivos o puestos de confianza no tenemos horario. Eso está en la naturaleza del puesto. Eso es muy importante, que en los contratos de trabajo se establezca. Este puesto es de confianza, por lo tanto no hay horario. La persona está dispuesta a acudir en el momento que es necesario para cumplir su función con eficiencia y eficacia. Por lo tanto, eso se establece en la naturaleza del puesto. No podemos decir que un gerente o un jefe de área o un directivo van a decir que es acoso porque tiene que llamarle a la noche, a la madrugada por una emergencia. Es parte de su naturaleza del puesto.
está abierto. Es más en los puestos operativos un poco. Por lo tanto, es tan importante establecer que en los contratos se defina este puesto, cuando sea en un puesto operativo, ya todos sabemos y está en la ley. Si es que la persona trabaja de lunes a viernes y le llaman el sábado y el domingo a trabajar. Sí, pero por ejemplo, el ejemplo que ponía Francisco en estos temas de seguridad, hay que coordinar el desplazamiento de una mercadería que se está yendo de una provincia a otra, se habla por teléfono y tal, pero ellos no son de confianza, ellos son los que están llevando esa mercadería, son trabajadores. Si están transportando la mercadería, están en su horario de trabajo, ¿no es cierto? Estarían en su hora, en su movimiento, en su jornada laboral. Ahora, si es que está más del tiempo requerido en la empresa, todos sabemos que cuando una persona operativa le llaman y tiene que hacer un viaje, tiene que hacer un trabajo extra, saben que trabajé, me fui 8 horas, me llevó 8 horas, perfecto, tiene 8 horas. ¿Y qué pasa con nosotros, los periodistas, pagadas, por ejemplo? 8 horas extras de trabajo. Si se produce un acontecimiento que requiere que todos estén atentos para cubrir esa información. Los periodistas son puestos muy de confianza de las organizaciones, están en un nivel ejecutivo, en un nivel superior, en el que ya sabemos que todo su conjunto de la remuneración, de las funciones, de todo, está abarcando que está dispuesto a trabajar 24/7, como se dice, como lo hago yo. Y eso depende de cada persona. Yo, por ejemplo, estoy dispuesta a trabajar 24/7 cuando se necesite, sin que tengan que obligarme ni definirme. Está en mi responsabilidad. Ok, vamos a ir con Guayaquil. Francisco, a ver, sí, rápidamente. Yo sí quisiera hablar un momentito respecto a esto de los países de Europa que se habló justamente a través de Belén. La verdad es que ya desde el 2018, a través de la Unión Europea, se estableció esto de la desconexión digital, que es el tema que ha entrado en esta ley. Pues ya en Europa se está hablando de la desconexión digital. Y qué mejor que seamos uno de los países. Ya se habló en el año 21, cuando se ratificó esto de la OIT en el Ecuador. Fuimos el 6º país en el mundo y el 3º en Latinoamérica en el que ya se hablaba de todos estos términos del cuidado de la salud laboral, del bienestar. Y en Europa está ya eso dado. ¿Por qué no ponerlo acá en nuestro país con el fin de que yo he trabajado en empresas internacionales grandes? Las empresas europeas, las empresas americanas respetan al trabajador. Y si tienen que llamarlo en horas extras o fuera de su trabajo, saben que es parte de su naturaleza del puesto o saben que le responden con las horas extras respectivas. Vamos a ir con Guayaquil. Francisco, claro, esto genera tensiones, dificultades, la implementación, cómo sancionar y todo lo que se ha conversado en este programa. Pero yo quisiera saber su apreciación sobre el impacto que esto pueda tener en la productividad, el hecho de que tengamos que ser más rigurosos en los horarios, cumplir más los procesos que hay internamente y no afectar, por ejemplo, las horas de descanso o las vacaciones, si es tan amable. A ver, Andrés, yo creo que las leyes deben ser claras y no sujetas a interpretación ni subjetivas. En la discusión que se ha dado aquí se ve que hay mucha subjetividad. Yo no discuto que haya buena intención al poner la ley, pero esto no lo va a tener que interpretar probablemente un juez de la laboral, un inspector, y realmente se deja muy abierto a subjetividad, y ya existen normas que protegen lo que se busca a través de esta ley. Se han introducido cosas que generan más bien ambigüedades, y realmente cuando hay actualmente, por ejemplo, si alguien trabaja fuera del horario de trabajo, ya sea presencial o digitalmente, tiene horas extras. O sea, el Código de Trabajo contempla horas extras para esa jornada extraordinaria. Pero realmente yo por eso invito a que a través del veto, lamentablemente esto debió haber sido antes, debió haber habido una participación de los trabajadores, de los empleadores, con la Asamblea para llegar precisamente a que esto no quede interpretación, que es lo que buscamos. El sector empresarial formal al cual yo represento cubre más allá de lo que muchas veces están en las leyes, porque nos interesa el clima laboral, pero sí preocupa como país que se generen leyes ambiguas que ahuyenten la inversión extranjera y local, y que no se vaya por el camino correcto de la generación de nuevas plazas de empleo, que es lo que necesita nuestro país. ¿Usted sí cree entonces, Francisco, que esto va a desalentar la contratación de nuevo personal o qué?
Efectivamente, y por eso nuestro llamado al presidente a que a través del veto se corrija estas ambigüedades. El espíritu puede ser bueno, pero si se deja interpretaciones o ambigüedades que pueden ser mañana interpretadas, obviamente el inversionista ve este tipo de cosas y puede decir, no voy a invertir en el país, y obviamente no hay la generación de empleo. Esto sigue, en lugar de traer al informal a la formalidad, está abriendo esa brecha. Se sigue atacando a la empresa formal con legislaciones que se vuelven ambiguas, que se convierten en problemas y que generan un malestar en la relación colaborador-empresa, que es una relación armoniosa porque son parte del mismo equipo para que las empresas funcionen. Entonces tenemos que buscar más bien combatir la informalidad y crear condiciones para que se den más empleos formales, que es lo que necesita el país. Nosotros, dentro de la población económicamente activa como país, seguimos teniendo cerca de 5 millones de ecuatorianos en capacidad de tener un trabajo adecuado, que no lo tienen, y que realmente la legislación cada vez aleja de que se creen esas oportunidades que tanto necesita el país de empleos formales. Ok, Rodrigo, ¿qué otras observaciones tienes? Lo de la desconexión digital y este tema. Lo de la desconexión digital, voy a entrar, una sola observación: la sobreregulación laboral en el Ecuador desde hace más de 10 años viene ahuyentando todo tipo de inversión, local y extranjera. Punto interesante de la ley, hace referencia a que el acoso y violencia laboral puede ser en cualquiera de las partes de la relación laboral, o sea, del trabajador al empleador o del empleador al trabajador. Los mismos niveles también. Y los mismos niveles también. Solamente una observación: cuando tenemos un código del trabajo que tiene un principio de indubio pro operario, significa que ante cualquier duda, el trabajador es el que tiene la razón. Entonces, cualquier acoso hacia arriba puede ser legislado al revés y perjudicándole al mismo empleador. Yo, con respecto a la desconexión digital, yo quiero poner una balanza. Hablamos de desconexión digital y voy a topar al sector industrial. ¿Por qué al sector industrial? Porque a principios del siglo pasado vino la primera revolución industrial. Las líneas de ensamblaje y ese tipo de situaciones. Líneas de ensamblaje que eran trabajos repetitivos de gente, que derivó en la creación del primer código del trabajo en los años 20 y en el Ecuador en el 38. Ahora, si vemos la realidad al día de hoy, usamos términos modernos, pero mantenemos la misma visión de esa época. ¿Por qué? Teleamazonas en esta semana nos presentó en este segmento Inteligencia Artificial algo muy interesante, y lo voy a compartir en redes nuevamente, porque habla ya de los nuevos restaurantes totalmente digitalizados, totalmente robotizados, en donde uno llega, solicita, ya en el Ecuador tenemos algunos que solicitan, pero ya la preparación del plato, de la hamburguesa, de lo que fuese, también la hacen las máquinas. Cero acoso laboral, pero cero empleo. Entonces, hablamos de desconexión digital, sí, estoy de acuerdo, tiene que haber ciertas reglas, pero tienen que tener cierto grado de flexibilidad. Porque si no, vamos a llegar a normas de radicalizar la sobreregulación laboral, ahora en términos modernos, para seguir destruyendo el empleo. Ya la ley del 2015, cuando teníamos un 49.6% de empleo pleno, mal llamada de justicia laboral, que coincidencialmente con el actual presidente del FUT, y en varias entrevistas lo dijimos, la ley de injusticia laboral, con Pepe Villavicencio, vimos que había destruido empleo. El empleo prepandemia ya estaba en el 38%, post-pandemia no levanta cabeza del 34 y pico. Gracias, Rodrigo. Hacemos una pausa, volvemos en un instante. Hora 25. Llega gracias a... Continuamos aquí en Hora 25. Voy a dar la palabra al doctor Hugo Larrea para pedirle su apreciación en torno a lo que debe ocurrir con el veto probable que el presidente de la República establezca
en la normativa. ¿Cuáles son los 3 o 4 elementos que usted cree deben ser vetados? Doctor, por favor. Bueno, principalmente, como ya lo mencioné, alejar la figura de violencia sexual de este ámbito de sanción y de tratamiento, precisar exactamente qué tipo o precisar cuándo la falta de desconexión o no respetar el debido tiempo de desconexión es un caso de violencia o acoso laboral que es tan severamente sancionado. Por ejemplo, vemos que en una disposición dice que se gozarán de todas estas garantías y protecciones tanto los trabajadores de forma contractualmente formal como los informales, e incluso enumera no taxativamente a los pasantes, etcétera, etcétera, a visitantes, a ofertantes de empleo, a solicitantes de empleo, perdón. Pero ahí, por ejemplo, incluye despedidos. Se me puede imaginar si una persona que ha sido despedida por una decisión unilateral, posiblemente con algún resentimiento, lo peligroso que sería que presente este tipo de sanciones. No digo que no pueda estar protegido, pero hacerlo menciona, invita. Entonces hay ciertas cosas que se deben perfeccionar, creo yo. Ok, vamos a ir con Francisco, su apreciación sobre esto que estuvimos hablando hace pocos momentos, en el sentido de que esto puede desalentar la contratación y ahora que necesitamos más bien incorporar a los informales al trabajo. Esto va a hacer que comience a surgir algún nivel de trabajo subterráneo, informal, en fin, ¿cuál es la apreciación que usted tiene? Así es, lo que acabas de decir es lo que preocupa cuando quedan ambigüedades en la ley. Yo creo que para el veto es importante también que se invite al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que es un órgano tripartito, que pueda opinar y dar precisamente todo lo que debería eliminarse y corregirse en el veto para que no haya estas ambigüedades y no vaya por el carril contrario, que vaya en contra de la generación de empleo formal, que es lo que debemos motivar desde el sector empresarial y obviamente desde el gobierno y obviamente es un beneficio también para el que no tiene empleo. Yo vengo diciendo muchas veces que a pesar de que se habla de que esta debe ser una conversación tripartita, yo digo que hay que incluir a los desempleados. Muchas veces le dificultamos el trabajo o la forma de ingresar a un trabajo formal al que no tiene trabajo. Hay varios temas que se tratan en la Asamblea y yo invito al asambleísta a través de su comisión que utilice los mecanismos que existen para que en los temas laborales participen en estas discusiones los colaboradores, los empleados, los trabajadores, y obviamente se oiga y se busque lo mejor. Sé que en la Asamblea están tratando, y por eso ni siquiera han tenido la consulta al sector empleador, de incrementar el número de discapacitados. Eso suena políticamente bonito, pero realmente genera unos problemas en las empresas que ya los hay ahorita, porque no hay muchas veces discapacitados que puedan cumplir labores en el trabajo. Me dirán que hay los sustitutos, pero también se genera una forma, se crea un trabajador que muchas veces no cumple con su trabajo y se vuelve casi un trabajador que no se puede separar de las empresas. Entonces yo creo, volviendo a esta ley, creo que el veto del presidente es muy importante para corregir lo que está quedando ambiguo en esta ley y en interpretaciones, y creo que se debe aprovechar y obviamente mejorar y eliminar lo que de alguna manera crea esta suspicacia. Yo insisto que la desconexión digital no puede ser puesta dentro de lo que es acoso y violencia. No tiene ningún acoso y obviamente lo que tiene que ver con violencia y acoso debe estar normado. Si el texto de un mensaje va más allá de lo que es una relación laboral, debería ser tratado en esa categoría. Pero si son temas de trabajo, del día a día, de la operatividad, hoy realmente como país estamos con un problema grande de seguridad que nos permite no solo a los puestos de confianza, sino a todos los colaboradores, porque las empresas nos preocupamos no solo de su llegada al trabajo, sino cómo llegan a sus casas, porque es importante para nosotros que los colaboradores tengan las seguridades del caso, tengan las protecciones, y realmente nos preocupa que se lo ponga el tema digital y se presta interpretaciones
que puedan generar conflictos laborales en lugar de generar beneficios a la relación laboral. Gracias, Francisco. A ver, tenemos algunas cosas. Lo que dijo el doctor respecto a los despedidos, por favor. Bueno, respecto a los despedidos, es si es que la empresa reacciona de una manera no adecuada ante una persona y le dice, a ver, usted está haciendo esto, queda despedido. Esa persona que ha sido despedida tiene el derecho de ir y presentar su denuncia y no estamos nosotros yéndonos ni al un lado ni al otro lado. Creo que debemos ser neutrales en la justicia y en la corrección de actos. Ahora, pero entiendo que es el despedido que fue en una circunstancia anterior, en una situación que puede recurrir a los argumentos de acoso y de violencia para defender sus Esos derechos. términos son los que justamente el ente rector en materia laboral, que es el Ministerio de Trabajo, tiene que regularizar, crear el reglamento una vez que sea vetado parcialmente, regresa, se analizará cambio de términos o algo, o queda aprobado. El presidente tiene 30 días para ingresar en el registro oficial y el Ministerio de Trabajo tiene 180 días para crear este reglamento. Ahí se regularizarán esos términos exactos y técnicos. Ahora, el asunto es que también hablamos de violencia y de acoso laboral. ¿Puede haber violencia de una sola vez? No hay violencia, cuando sea repetido es violencia. Puede ser, en una sola vez es violencia. Pero el acoso también se puede considerar una sola vez. Tuvo un acoso sexual. Esperemos que sean 10 veces para que sea acoso. Bueno, pero no, ahí sí si es tendría acoso que ir, sexual, eso, es una sola vez. Eso tendría que ir al Y el Código acoso, Penal, claro, Teresa. y eso, como dice el doctor, el abogado justamente lo dice con toda la razón. Por eso es que se ha hecho esto, para que no todo sea dentro del Departamento de Recursos Humanos de la empresa o dentro del Departamento de Inspectoría del Trabajo, sino que la violencia, el acoso sexual, que no vamos a esperar que diga, no, si ha sido solo una vez el acoso sexual, esperemos que sean 20 veces Claro, para que sea. no puede ser. No, ahí sí hay una sola vez, pero en las otras cosas que son estar llamando a la persona sobre esto de la desconexión digital. Creo que esto se creó más precisamente cuando se dio el teletrabajo por pandemia. Cuando se abrió esta nueva opción de trabajo a distancia, que es muy importante y muy interesante, ahí es cuando muchas veces se ha llegado al abuso del trabajador en decir, bueno, ya trabajaste en la empresa, estás en tu casa con la computadora, conéctate, haz entrevistas, sigue trabajando. Okay. Rodrigo, por favor. Puede ser ocasionalmente, está bien, Claro. pero si es repetitivo y constante, eso sí ya es abuso, ¿no? Creo que es importante y creo que todos hemos coincidido que inclusive puedo leer entre líneas de Maite que nos dice que vaya a un veto parcial y regrese a la Asamblea. Puede ser, toda ley creo es que perceptible. Necesitamos Si que se las da. reglas Si no estén se da, claras. perfecto. Normas claras generan confianza, confianza genera inversión. Cuando las normas son ambiguas, lo que vamos a ver es lo que ya hemos visto. Tenemos en balanza contrato 1, 2, 3 trabajadores o automatizo algún proceso indistinto en la actividad productiva que estemos. Yo sí veo necesario que el debate sea más amplio. Lamentablemente ya está aprobado en la Asamblea, ya corren plazos, pero sí se ve que hay una serie de temas ambiguos que sí van a derivar en algo que mencionaste, Andrés, de inicio, los trabajadores de cristal, porque estas ambigüedades sí pueden terminar derivando en tapar mediocridades sustentadas en procesos jurídicos. No dejemos leyes muy amplias, construyamos leyes que solucionen el problema del empleo. La situación nacional es grave y sin empleabilidad esto no va a ninguna parte. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana.